Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento que nos vean. Por aquí otra vez en otro episodio de estos locos que siempre inventamos por acá, por este medio. Hoy tenemos a una gran amiga y compañera, ¿verdad que sí? Y que es un gran agrado, que hoy voy a dejarla que ella directo, sin yo decir su nombre, ella misma se presente. Ya saben cómo soy yo, pues la parte elocuente y que prefiero que ustedes mismos siempre estén al día con quién viene y el por qué. Hola, preséntate, Gaby. Gracias, Joseph. Pues un gusto estar aquí. Mi nombre es Gaby Jiménez, pero más que mi nombre, les quiero presentar mi marca personal, que es en sí mi propósito. Entonces, me gusta más presentarme como la Shiner. La Shiner es la pulidora y ya lo iremos descubriendo por qué es la pulidora. Tiene que ver justamente con todo lo que hago. Me gusta ayudar a brillar a las personas. Soy vicepresidenta de la Cámara Internacional de Conferencistas, soy speaker coach y bueno, pues soy colega también, alumna maestra de todo con Yusef, y es un gusto estar aquí con usted. Sí. Gracias, Gaby. Mira, qué introducción. ¿Quién más podría decirlo mejor, verdad? La máster. Ajajaja. Hola, Gaby. Mira, yo te traje para acá porque yo quería que también le dijeras a la audiencia todo ese valor agregado que has hecho desde la A a la Z, desde haber comenzado de cero, poder hacer esa planificación y decir, este es mi camino hoy, y por qué te llevó en ese momento a nivel personal, sea a nivel divino, sea a nivel espiritual, lo que tú quieras decir, pero por qué llegaste a decir, esto es lo que voy a hacer a partir de este momento. ¿Cómo hizo que tu vida cambiara y dijera, qué estoy haciendo? Wow, es una serie de historias, como dice Steve Jobs, ¿no? Conectar todos los puntos hacia atrás para entender el por qué estamos aquí. Y bueno, la verdad es que hay algo muy curioso Ajá. que he descubierto, que siempre me gustaron los escenarios, pero antes quería ser cantante, artista, modelo, pero me di cuenta que no tenía cualidades para esas labores, ¿no? Entonces, era algo que me gustaba. Estudié administración y me ayudó mucho a identificar diferentes áreas y siempre me llamó, eso sí, la parte humana, ¿no? Y decía, Ok. de administración, lo que más me gusta es la parte humana. Entonces, ahí me fui desarrollando en el tema de la administración de empresas, coordinando personal, inventario, sistemas, todo lo que tiene que ver. Pero justamente hubo una persona y un momento específico que detonó todo lo que vamos a ir platicando, o parte de lo que vamos a ir platicando, ¿no? Entonces, justo trabajando en una empresa como coordinadora de sistema de calidad, una persona que estaba en recursos humanos, que es Lupita, se acercó y me dijo: "Oye, Gaby, tú eres buena para dar capacitación". Yo coordinaba personal, hacía auditorías. Así que ahora que me voy a meter, ¿no? Exactamente, dije: "Bueno, gracias, si tú consideras", y ahí empezamos, Claro. porque entonces me integró para empezar a dar inducción en la empresa y capacitar al personal. Eso bastó para que agarrara el camino. Digo, hay una serie de situaciones que se fueron presentando para fortalecer, pero ese fue el punto detonante para hoy estar aquí. Para poder Sí, decidirlo. Sí, exacto. pero la vida te llevó y dijiste, este miedo está, pero te lanzaste, voy a decirlo así. Porque ¿sabes cuál es el problema que yo veo a veces? Que la gente no hace ese escalón, no lo pasa, tiene un miedo siempre, hay una traba. Yo creo que hay cosas que o te arriesgas o no te arriesgas, Totalmente. lamentablemente. En otro punto positivo, no negativo, es que hay otras personas que son más cognitivas y rápidamente dice, bueno, si me doy el golpe me voy a parar, ¿ves? Entonces, fíjate que tú tomaste una decisión en 3 y uno te pusieron, porque esa es la verdad, la decisión no fue directa, sino tienes que hacerlo, veo estabilidad y tú dijiste, bueno, voy a intentarlo, pero no te cohibiste y eso me encanta. ¿Cómo haces hoy actualmente entre porque sé que también das charlas, cursos y todo, porque ya yo lo he vivido, y también tocas a los niños, me he dado cuenta. Así es. ¿Cómo es esa experiencia con los niños? Porque no es igual trabajar con un adulto que con un niño. No, no, A ver, definitivamente. cuéntame. Y quiero tocar justamente un punto que ahorita mencionaste, que es el miedo, Sí. ¿no? Qué importante es manejar el miedo y entender que el miedo es una herramienta, ¿no? Porque le tenemos miedo al miedo. Ujú. ¿Te suena? O sea, le tenemos miedo al miedo, como que es el miedo, pero no solo es lo que sientes, sino es miedo al miedo. Pero cuando comprendemos que el miedo tiene una razón de ser, entonces todo cambia. Y en esta historia que te platicaba, la decisión es sumamente importante porque esas decisiones te marcan el rumbo, ¿no? Quiero cerrar esta parte antes de entrar a los niños, que va muy de la mano,
con que para dedicarme al tema de la capacitación y desarrollo humano, tuve que tomar una decisión medular, porque en donde yo estaba trabajando llevaba 8 años y me encantaba. Yo ya me veía como parte del inventario. Yo decía, yo de aquí soy, ¿no? Yo aquí me quedo. Pero de repente en esa empresa me dicen, Gaby, vas a poder seguir haciendo de todo menos dar capacitación. Y el corazón así se me hizo chiquito, ¿no? Dije, Claro. wow, si es lo que hoy por hoy me gusta más. Entonces enfrenté el miedo de dejar un trabajo que me apasionaba, un lugar que me encantaba, porque ya no iba a poder hacer lo que ahora más me apasionaba, ¿no? Entonces tuve que elegir entre decir, dejo todo esto, porque además era la estabilidad de una empresa. Yo recibía un sueldo, pues lo clásico, ¿no? Entonces el miedo de dejar eso y de cambiar a algo diferente y con lo mío. Y entonces justo por ese propósito que empezaba ya a dar luces, decidí dejar la empresa para encargarme ya por mi cuenta, empezar a trabajar en esto. Pero fíjate, te salió bien. Pues sí. Creo que sí, ¿no? Pero es que eso es significativo. Mira, el tomar el riesgo a veces, bueno, dependiendo, hay riesgos también que si son bien planificados salen mucho mejor, ¿no? Como todo en la vida. Y hay otros riesgos que dice, hice el paso y salió perfecto, y otro dice, bueno, me caí. El tema es que te vuelvas a parar. Porque es lo que yo le digo a cada rato a las personas, a los amigos, a los colegas, a todos. Si vas a enfocarte en una sola cosa y si a los 3 meses o al año te caíste y no te vas a volver a parar, decídelo. O ponte una meta, no sé, voy a decir algo como los negocios normales, si inviertes y a los 2 años no te da, bueno, déjalo, pues. Cambia, cambia el episodio, otra idea, rebobínate, bórrate lo que quiera de la mente y continúa. Entonces, ahora, ¿y cómo es tu temática entonces con los niños? Porque es que ahorita voy a retomar el tema porque es que como te dije, no es igual. No, no es No es igual. igual, la risa tiene que ser distinta, el ánimo tiene que ser distinto. En cambio, un adulto tú le dices, haz esto, es como el maniquí. Y a lo mejor puede aprender más rápido, pero el niño es una esponja. Esa es la particularidad que me encanta, que son una esponja y si lo haces bien desde el principio, tienes una curva de ganar, ganar para ellos mismos y tanto para los padres, pues, y su futuro. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces esa metodología ahorita actualmente que me interesa y después nos vamos a un punto más allá? Sí, sí, sí. Me encanta porque son esponjas, pero además esponjas que se mueven, Ajá. ¿no? No, claro. No, no, y si la exprimes más, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿sabes que en mi vida hay un hilo conductor? Okey, Y ese hilo conductor tiene que ver con Dios, con la espiritualidad y con el okey. propósito. Entonces, he descubierto que lo que queremos ser de niño, lo que nos gusta ser de niñas, de niños, eso sí tiene todo que ver con tu propósito y con lo que haces de adulto, ¿no? Lo he comprobado no solo en mi vida, sino en la de muchas personas con quienes he compartido. Y entonces, resulta que los niños siempre me han gustado. O sea, siempre así, de, ay, los veo tan pequeños, los admiro, los respeto, los cuido. Daba catecismo cuando estaba joven, Yo también, sin comentario. Nunca lo he dicho, pero sí. entonces, mira, teníamos algo en común muy claro. Entonces, me gusta así, yo los veía siempre como algo muy lindo, como unas personitas que Dios crea. Entonces, ese amor ahí estaba, ¿no? Hacia los niños. Pero tienes toda la razón. Cuando empiezo a entrenar personas adultas, cuando empiezo con las certificaciones y todo esto, los papás que se certifican conmigo empiezan a solicitar para sus hijos. Oye, Gaby, haz este entrenamiento para los niños, para los niños. Y la verdad es que yo me resistía. Decía, no, 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 no. Con los Porque adultos lo que distintos. quieran, pero con los niños Sí, espérenme. por eso lo Porque, pregunto. exacto, porque Sí. para mí el ser humano Es es como una jarrita de cristal, como un jarrón de cristal, que hay que tratarlo con mucho cuidado, con sí, mucho y respeto. más sí. Exacto. Y más si son pequeños, ¿no? Son como los cristalitos así. Entonces, yo me resistía porque justo, ¿no? No, yo no me siento, preparada, esa es la realidad, para estar con los pequeños. No, aún no. Pero cuando llegó el momento, cuando mi hija, cuando empecé a tocar el tema de me están pidiendo ahora para los niños, Speaker Kids y eso, y mi hija me dice: "Mamá, ¿y me vas a llevar?". Ya, entonces ya le interesó, porque Claro, cuando los tiene cerquita es como: "Ay, no, yo no quiero ir", ¿no? es normal. Sí, y entonces cuando ella me dice: "Mamá, ¿me vas a llevar?", para mí esa fue como la señal de que ya estaba listo, ¿no? De que ya estaba listo para abordar a los chiquitos, y entonces, pues, Dios me pone las ideas en la mente y en el corazón, y empiezo a prepararlo. Hay una metodología, la metodología es la misma que utilizo con adultos, jóvenes y niños,
pero como bien lo dices, Sí, lo que cambia es ¿dónde? cómo los abordo, ¿no? Entonces, me acerco a ellos, ¿cómo es que lo hago? Con esta metodología, pero lo hago con mucho amor. En la primer generación de mis niños, me decían las chicas que me auxiliaban: "Gaby, qué paciencia tienes", ¿no? Porque los chiquitos y a ver, vénganse, mis amor, y qué paciencia. Pero, Sí. ¿sabes qué? Yo les decía: "No es paciencia", porque yo no sé si la paciencia me aguante, es amor. Mm, Amo al ser humano, honro al ser humano y más a esos pequeñitos que sus papás me los confían, que ellos están como sí, esponjitas absorbiendo, y entonces yo digo, bueno, no se trata de dar el 100, ¿no? Doy el 1000. Y es así, pues, como nos claro. arrancamos Ahora ahora. voy a hacer una pregunta que a muchos no les va a gustar, de lo que ha dado clase, ¿qué te gusta más? Aunque no me vayas a decir igual, por favor. Es, ¿con niños o con adultos? Yo me imagino que con niños hay una experiencia más particular, pero dice a lo mejor, bueno, me ha agradado más con los niños, aunque lo disfruto como adulto. O hay un punto de quiebre que digo, esto se parece entre niño y adulto. Y dices, oye, qué similitud, pero no me había dado cuenta, pero no se lo digo a nadie. A ver, dime. La pregunta es, ¿cómo qué ¿Cómo qué te prefieres agrada más? Ese giro que hiciste a trabajar con niños o el giro que siempre has llevado con los los adultos? adultos? Híjole, Pues la es una pregunta bien, sí, ¿viste? Y por eso digo, hay gente que me va a matar aquí si nos escuchan, porque yo sé que es así, y no vayan a tomarlo nada a pecho, por favor. Entonces, por eso te lo pregunto, porque aunque uno lo crea, dice, mira, a lo mejor sí me llena más una cosa, aunque todos nos llenan para todos. claro, claro, Pero hay ciertos puntos que tú dices, esto me agrada por esto y a lo mejor en la parte de otra me agrada por esto. claro. La verdad es ¿Ves? que yo me inclinaba mucho más a Los los adultos, adultos, claro. mucho más a los adultos para el tema de compartirles. Era como ahí ubicaba yo mi target, ahí. Ahora con los niños, que ya viene la segunda generación y que ya pasó la primera, me siento también muy en armonía con ellos, Qué bueno. porque vi cómo absorbieron la información, cómo en su mentecita, ¿no? Ellos van traduciendo todo este aprendizaje y lo van llevando en el día a día. Entonces, los admiro también y la verdad es que hoy por hoy, tanto adultos como niños, que ahora mi target es de 8 a 12 años, los disfruto igual y me encanta igual. ¿Sabes qué sector ahora me he estado resistiendo, pero ya también le voy a entrar? Los adolescentes, Uf, ¿no? agárrate. No, claro, está Porque bien. hay varias personas que me dicen: "Voy a escribir a mi hijo, pásame las fechas". Y ya les digo, de 8 a 12, tiene 13, tiene 14. Y me dicen: "Mételo". No, Claro. definitivamente. No, 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 de 8 a 12 yo les hablo de una manera, y de 13 a 17 es de otra. Sí, ahorita más que Entonces todo está caminando más ahora rápido. este es el sector al que yo he dicho: "No, no, no, los adolescentes no". Pero, como te decía, cuando siento ese llamado y Dios pone eso en mi corazón, digo: ya está para que se haga", ¿no? De hecho, abro también entrenamiento para adolescentes el siguiente año, porque Qué ya son excelente, te felicito, qué bueno. Ya escucharon. Si alguien no puede más con su hijo, ella podrá. No, mentira, mentira. No, no, es una buena colega. Mira, sabes que hay algo que yo admiro en mucha gente y la gente no voy a decir que no lo entiende, sino no lo comprende en un punto porque hay algo que es muy importante. Siempre le digo, la gente se tiene que saber vender. Hay un tema del saber vender y cómo lo dices, cómo lo hablas o algo. Nadie es moneda de nadie, ojo. Pero o sea, a lo mejor, si aprendes a venderte un poco, tendrás un buen trabajo. Claro, Si aprendes a vender, o bueno, serás un buen vendedor, vas a decir, literal, ¿no? Pero a lo mejor si hablas bien y vendes un poquitico en tu cabeza, siempre te van a ver bien. Y eso es una labor que tú haces siempre. Y eso te lo felicito. Y gracias. qué bueno que sea desde muy pequeños y ahora que estás a meter en sector, vamos a decir, con ideas extrañas o nuevas por todo el tema tecnológico que va cambiando muy rápido. Entonces, qué bueno de verdad. Más allá de eso, ¿qué acciones directas cuando tú das un curso, un taller de certificación, en este momento dices, mi punto magistral siempre es llegar a esto, Guau, porque de ahí parte todo. Si no lo logro, no lo cumplí, claro. pero si lo cumplí, sé que logré muchas cosas más. Y ahí es donde tú dices, esta vertiente la estoy haciendo bien y esto lo acomodo. Sí. Guau, qué bonita pregunta, porque además es el todo por el que me encanta lo que hago, ¿no? El Ok, para qué y qué es lo que busco en cada entrenamiento, curso, conferencia. Y lo que busco, el punto medular, es que las personas regresen a ellas, que descubran su grandeza. Y para mí,
esa grandeza viene de Dios, como quiera que le llamen. Dios, la vida, universo, ya cualquier nombre que le pongan. En esencia, que las personas se encuentren con ellas mismas para descubrir esa grandeza y entonces en el área que hoy me enfoco principalmente, que es la oratoria y la comunicación, entonces te puedes expresar con mucha mayor seguridad, confianza, poner en práctica las técnicas, porque regresas a ti, porque crees en ti, porque ves tu grandeza. Cuando yo observo en el comportamiento, en cualquier momento que las personas han llegado a encontrarse, sé que el propósito se está cumpliendo, ¿no? Y con eso me siento más que satisfecha. Viene la parte de la técnica, la práctica, pero ese punto medular, para mí, significa que las personas regresen a ellas, que vean su grandeza, porque estoy convencida de que es la causa de muchos de los problemas y situaciones que se nos presentan el día de hoy, que nos salimos de nosotros, vamos hacia afuera, nos metemos en situaciones complejas, cuando bien dicen, pues la puerta de salida es hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando mis alumnos van hacia adentro, ya, digo, Ya está en su poder, está el propósito ahí, sí, está en su poder, como le digo yo a la gente. Mientras tú consigues tu poder, vas a poder hacer lo que quieras. A lo mejor no serás Superman, pero a lo mejor vas a tener la capa que claro. te va a proteger, ¿ves? Entonces, y eso es una metáfora bien particular porque la gente ahí se dice, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No, yo creo que todo el mundo puede. Lo que tienes es que quitarte lo primero que antes dijiste, que era el miedo, un tema del miedo. Y los miedos son distintos para cada persona, y Así eso es una verdad. Hoy, aquí, en cualquier país, raza, credo. Entonces, a veces también viene de la crianza que tengamos. Eso influye muchísimo, cómo fue tu entorno, cómo fue toda esa parte, ese ecosistema emocional, a lo mejor, ¿no? Entonces, pero yo creo que siempre se puede, siempre se puede. La otra vez estábamos hablando en una charla antes de subir ahí en Monterrey y dicen, yo sé, pero que tú lo ves muy fácil. Y le digo, no, yo no lo veo fácil. Yo siempre que me paro tengo miedo. claro, Pero si sí, yo no me combato sí, a mí mismo, cuando vaya a ver y está todo lleno, voy a te temblar. No, paralizas, nada, sí, tengo que cerrar los ojos, respiras profundo, 3, 4 veces, te lo aguantas y que fluya y sí, ya. Y si te sabes algo, no pasa nada, menos va a pasar, le digo yo. Y mientras lo hagas con el corazón, honestamente, y cuando subas, porque yo a veces subo personas, que lo hagas de la forma más sana, más amena y sincera, sincera. Y ojo, la palabra a veces no es, no todos pueden encajar para claro. algunos, pero a lo mejor uno que otro dice, a ese sí le llegué. Y eso es lo importante. En este momento, tú como persona, porque eso también que eres madre y todo, ¿cómo haces esa reorganización? ¿Cómo fue que mejoró para tú decir, todos me entienden ahora? Ah, A ver, ¿cómo fue? yo, ¿cómo ahora con la reorganización familiar? Porque a partir que tú tomas una decisión, ¿cómo fue que esa reorganización familiar de tiempo, horarios, todo, madre, familia, lo que quiera decir, Sí, sí, cómo sí. hiciste ese collage interno en tu cabeza? Y ya va, ya va. Mi hija ya me dice esto, Ajá, el otro me dice esto, el trabajo me dice esto y mi mente me dice esto. claro. ¿Cómo hiciste para decir después, así voy a comenzar a estructurarme y así fue que se ha logrado lo que es Gaby hoy? Guau. Ay, es muy profundas esas preguntas. Muy profundas. Bueno, la verdad es que el tema de la organización a veces no es fácil, ¿no? ¿Y De por qué no? repente andar en diferentes aspectos, pero algo bien importante que yo he hecho es priorizar. Okey, ¿No? Entonces, sí hubo un momento de mi vida en el que estaba yo como en todo, y eso era muy desgastante, muchas situaciones. Entonces, a raíz justamente de la experiencia que tuve con la enfermedad, aprendí a priorizar y a darme tiempos para mí. Entonces, las personas de repente me dicen: "Gaby, no paras", y cuando me dicen: "No paras", es como la bandera roja, no, a ver, en ese momento un paro. momento. Ajá. Entonces, el tema de la organización para mí tiene como pilar darme primero un espacio para mí. Si mi mente está muy El saturada, si está muy saturada, entonces lo que hago también se puede volver caótico, porque además ya lo experimenté, ¿no? Entonces, la forma de evitar que eso se haga caótico es que aunque haya muchas actividades en el día o en la semana, yo digo, este es un espacio para Gaby. Y este espacio para Gaby puede ser irse a comer con ella, puede ser un espacio para escuchar música, para leer o para no hacer nada, sentarme simplemente a meditar y a estar conmigo.
Eso, que no es algo práctico, a mí me genera la claridad para poder estructurar las cosas. Es decir, me voy al ser para que el hacer sea más estructurado. Entonces, ese es el pilar. De ahí, por supuesto, requiero otros aspectos, personas, ¿no? Eh, yo estaba casada, nos divorciamos con el papá de mi hija hace un año y eso Okey, representa, por supuesto, una reestructura, pero okey. aquí viene nuevamente este tema que tanto me apasiona, que es la comunicación. ¿Por qué? Porque afortunadamente, pues, hemos logrado con el papá de mi hija llegar a acuerdos en donde si yo tengo que hacer alguna actividad, ¿no? Le digo: "Oye", como hoy, por ejemplo, Voy a decir, entonces, tienes suerte. hoy, por ejemplo, sí, la verdad es que sí, estamos jugando, voy a hacer esto, ¿puedes tú quedarte? Me la llevo y vemos. Entonces, él la verdad es que es un papá muy presente y eso es importante, y dice: "Me quedo con ella", ¿no? Cuando él tiene otras actividades, me dice: "Sabe que hoy no puedo ir por la niña, hoy no puedo hacer esto". Entonces, esa comunicación, esos acuerdos son fundamentales, son como 2 pilares importantes para mí. Uno, dedicarme tiempo para tener claridad en la mente, Perfecto. priorizar, hay muchas cosas que digo que no, prefiero, porque un tiempo decía todo que sí, hay muchas cosas a las que digo que no, Tengo un tema con eso, y la otra es, pues, llegar a acuerdos, ¿no? Con la persona, con las personas que me acompañan, para que entonces pueda realizar las Fíjate que tocaste algo que hasta me hizo acordar de algo que siempre hablo, que es el tema del no. Yo siempre le digo el buen no, ah, porque hay que saber decir que no a veces. sí, Hay gente que por qué dirán o qué pasará, todo el mundo es sí, 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 sí. Entonces el tiempo se te acorta a ti y todo el mundo está feliz y tú otra vez colapsado. O amargado, deprimido, como le quieran decir. Por eso le digo el buen no. Entonces sí hay que saber decir a veces no. Así sea a quien sea, lamentablemente, así sea un padre, pero bueno, muy a los menores. Pero hay que decir a lo mejor, mira, no, pero con bases a lo mejor, o base de convicción tuyas personales para poder decir, esto me hace daño a mí o esto me afecta a mí en algún es punto. No solo decir no por decir que no, sino con una base circunstancial, que tú dices, esto afecta a esto y esto no lo voy a volver a permitir. Y es lo que le digo a la gente, te caes porque alguien te tumbó, alguien te empujó, bueno, tú decides si sí o no otra vez. claro. Entonces, no, pues sí, decido. Y esto lo digo mucho porque, no, tengo unas personas y muchas amigas o colegas y dice, me voy a divorciar porque me montaron los cuernos. Tuve 3 años en este proceso. Y lo pongo a cotación porque entonces, ay, ¿quién es la culpa? Bueno, amor, yo no hice esto, no hice lo otro. Digo, no, es que no dijiste que no. No Sí, pusiste el parado y no dijiste que no. Entonces, es como un ejemplo corto de vida. Si pasa en la vida, pasa en el trabajo, pasa en la familia, en todo lo que tienes estructurado. Ahora, Gaby, quiero un ejemplo de algo en oratorio para toda esta gente. ¿Cómo deberían decir algo pequeño, no importa, que tú digas, así se debe decir desde el comienzo y después dices, ¿por qué no así? cuando van a decir algo, Sí, en como un alguna podio, en perfecto. lo que tú quieras, en un podio, una exposición, qué no deben y qué sí deben, según Bueno, a tu ver, experiencia. según mi experiencia y técnica. Bueno, lo primero que necesitamos es tener claridad de qué vamos a decir y para qué lo vamos a decir. Es como muy, pareciera obvio, pero no hay que obviar las cosas, porque cuando las obviamos se nos pasa. Entonces, yo les digo, no es lo mismo tener que decir algo, o sea, hablar por hablar, a tener algo que decir. Entonces, si solamente queremos hablar y no tenemos una estructura y no tenemos claro qué vamos a decir y para qué, entonces empezamos a hablar, y no tiene un sentido, las personas no se quedan con ningún mensaje útil, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomiendo siempre es, a ver, define qué vas a decir y para qué, qué intención tiene. Y en todo, como tú dices, ya sea que vas a dar una conferencia o le vas a decir a tu hijo algo o a tu esposo, ayer les ponía un ejemplo, de repente dice, ay, otra vez llegaste tarde. ¿Y eso ¿para qué lo dices? ¿No? ¿Tiene un sentido? ¿No tiene realmente un sentido? Lo haces desde la emoción y eso en lugar de llegar a acuerdos, porque para eso es la comunicación, para poder entendernos, lo que hace es que nos separa. Entonces, sí requiere primero que pensemos qué vamos a decir y para qué, entendiendo que la comunicación debe servir para unirnos, o unirnos en el sentido no de que siempre estemos juntos, sino unirnos en entendimiento, Sí. llegar a acuerdos, transmitir un mensaje claro. Entonces, eso es lo que siempre les digo de primera instancia, ¿para qué? Piensa.
Y si no te da porque estás con la emoción, lo que tú comentabas hace un momento, respira para que entonces llegue la calma y digas, a ver, si tiene sentido que lo diga o no tiene sentido. Y si no tiene sentido, el silencio es mucho más sabio, ¿no? Mejor Totalmente. te vas a ti, guardas silencio. Entonces, esa es una de las primeras claves que yo les digo. La siguiente clave que les puedo decir es justamente conectar con la persona. Lo que vas a decir, que le dé valor a la otra persona, ¿no? Y más si estamos hablando como de alguna conferencia, alguna charla, alguna reunión de trabajo, así sea muy técnico, que lo que tú vas a decir le ayude en algo a la otra persona. Hablabas de las ventas. Hasta cuando vas a ofrecer tus productos, Sí. ¿no? Si yo nada más digo, claro, yo doy cursos de oratoria y de liderazgo, ajá, pero si yo te digo, te ayudo a que tengas un mayor impacto en tu speech de negocio, te ayudo a que fortalezcas tu liderazgo para que puedas tener a cautivar a tu audiencia y entonces se posicionen en la mente, eso ya tiene un sentido y te estoy dando valor. Entonces, esa es la segunda recomendación que yo hago, que lo que digas le dé valor a la otra persona. Excelente. Mejor dicho, no puede ser. Y más de la experta, no, mentira. Bueno, No, no, entre expertos aquí, no, yo querido. no sé si soy un experto, no me creo experto en nada al sol de hoy, gracias a Dios. Solo trato de colaborar y que el que necesite ayuda y transmisión de algo, bienvenido. Eso sí es la verdad. Y bueno, mientras nadie afecte a nadie, como todo, ¿no? En otro punto, sé que fuiste ahorita, ¿cómo fue tu experiencia en Colombia? Mm, Coméntame, por es en esa reunión anual. Claro. ¿Cómo Bueno, fue mi la vivencia? experiencia en todo ha sido espectacular, todo. ¿Sabes qué sucedió? Y lo comparto porque para quienes nos dedicamos a eventos y todo esto es bien importante. Quien fue la anfitriona, perdón, quien fue la anfitriona, ella empezó a generar esa organización y esa expectativa y todo desde meses antes, ¿no? Sí, Entonces ella estaba preparando y nos mandaba videos y ya como que sabíamos, aparte nos entusiasmaba para poder estar allá y nos ponía fotos de Santa Marta y todo ello. Entonces, eso es muy importante para el éxito de un evento, ¿no? Como claro, lo fue la convención, esta que es la cuarta convención de la Cámara Internacional de Conferencistas. exacto. Entonces, la experiencia ha sido muy enriquecedora. ¿Por qué? Primero, porque estamos con personas que somos colegas, que todos damos conferencias, damos cursos, tenemos negocios, y entonces todos llevamos un mensaje. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Y que sé que es algo que también te caracteriza, Joseph, es la sencillez y llevar el corazón y la mente abierta para aprender del otro, ¿no? Eso Que sí. no haya un tema de, claro, yo soy conferencista y me van a dar una conferencia. No, 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 sino estamos todos en esa misma sintonía, en esa misma unidad de, wow, me va a enseñar algo y además nos aplaudimos, nos motivamos, nos enseñamos, ¿no? Y crecemos como una comunidad que generalmente nos vemos una vez al año, pero de ahí además se generan alianzas que se continúan mientras llega la otra convención, ¿no? Y aparte, el tema personal. Encuentras amigos, los abrazos, esa Claro. conexión de la mirada, todo eso ha sido maravilloso. Y conocer también culturas de los otros países, ¿no? Una actividad que a mí me gustó mucho son las comparsas de cada país, organizaron y lleven, entonces ya iba ahí Venezuela bailando y con su bandera, México y Honduras, todo. Y eso, pues claro, va fortaleciendo la unión. El lugar bellísimo, eligieron un lugar muy hermoso, la sede, todo. Entonces, la verdad es que ha sido un viaje de mucho aprendizaje, de disfrutar mucho también y de mucha conexión. Sí, a mí me gustó, me mandaron la información, lamentablemente no pude, pero de verdad que muy amena la organizadora. Sí. Sí, de verdad que sí, 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 tiene bastante carisma en ese punto. Me quito el sombrero, porque sí tiene una muy bella persona, la verdad, de verdad que sí. Mira, gracias a Dios pudiste ir y pudiste vivir. Y eso es lo importante de todo, ¿ves? Y que volviste, como dijiste, hiciste unos nuevos amigos, una nueva conexión y unos nuevos aliados, Así es. que es lo que siempre la gente debe buscar. Comúnmente, lo que pasa es que no lo hacemos, a veces nos aislamos con los miedos, con las cosas, ¿no? Como lo habíamos dicho antes. A veces también hay que decir que sí, Siempre sí, no. sí, no siempre es no, a veces hay que decir que sí. Entonces, debido a todo eso, es el punto positivo de hoy, ¿ves? Hemos comenzado de decir, tuve que tomar indicios,
Claro. seguridad, pronostiqué en algún momento, pero tomé esa línea y hoy soy lo que soy. Y eso es lo que es la gente aprender. Y eso es lo que yo siempre te he felicitado, porque yo he estado en ciertas cosas contigo y veo que siempre es empujas a la gente, Ujú. tratas de empujarlo. No es que se van a caer, pero si te caes no importa, es aprendizaje también, Claro. pero los empuja y eso te lo felicito. Ya. ¿Qué mensaje le das a todos? Y eso sí, muy importante, más allá de tu mensaje personal para las personas como ser humano, es qué próximo curso del año que viene, que entra más o menos, y dónde te pueden localizar. Gracias. Porque se las recomiendo con el corazón. Gracias, Joseph. Bueno, este fin de semana tenemos Speaker Kids, pero ese ya está cerrado, ya está todo listo. Tenemos la última certificación de Master Speaker, que es una certificación que va dirigida a líderes, coach, empresarios, conferencistas, porque de lo que hago, yo les digo, es de dónde estás. Mi propósito es que brillen más, de dónde estás hacia arriba, de dónde estás hacia arriba. Entonces, en noviembre tenemos la última certificación del año y ya, la siguiente es en febrero, pero bueno, pues todavía tenemos algunos Ok, cupos. Y me pueden encontrar en redes sociales como Gaby Jiménez Shiner. Shiner es lo que les comentaba, que es mi marca personal, y lo que pulo son personas y son almas, ¿no? A través de experiencias de vida he descubierto que lo más importante es justamente estar conectadas con Dios a través de estar conectados con uno mismo. Entonces, tanto en Instagram, TikTok y Facebook, estoy todo juntito como Gaby Jiménez Shiner, que es Shiner. muchas gracias, Gab. Bueno, ¿qué les puedo decir del tema de hoy? Una gran colega, un speaker profesional, hoy aquí en este canal. Les recomiendo, aprendan a decir que no a veces, pero también que sí en ciertos momentos. Y muy importante, la vida es una. Miren lo que tienen a su alrededor, escúchenlo, siéntanlo, vívanlo. Y otro punto adicional, la familia. Sean familiares. Ayúdense. Hoy es hoy, mañana es tarde. Reseteate el software. Gracias por estar hoy aquí, sea en la tarde, noche o mañana, en el momento que puedas, y compártelo. Amén.